Entonces, este es un movimiento que nace fuera de lo que viene siendo habitualmente los movimientos sociales. Este es un movimiento que nace desde la base, allí donde dicen que aquellos no se mueven. Nacemos en las puertas de los ERTEs y nacemos realmente por la rabia y por la desesperación que se está viviendo en este estado. Partimos de esa base, de la base que queremos ser también un movimiento que no brinda pleitesía a nadie, por lo menos así nos vemos, no le guardamos el debido respeto a lo establecido y como tal somos irreverentes. Y irreverentes somos a la hora que pedimos lo imposible para ellos, no para nosotros. Y lo pedimos con la evidencia de que sabemos que es real. Había una persona a la que yo admiro que siempre dijo: pidamos lo imposible, seamos realistas. Y esa es mi máxima. Pido lo imposible para llegar a lo posible. Somos un movimiento, como digo, que nacemos de la nada. Somos aquellos de los que no teníamos voz, de los que nos queremos empoderar como personas sabiendo que tenemos derechos y tenemos voz. De hecho, hago un corte de publicidad para decir que tenemos un libro de los que nos financiamos, es un libro de poesía. No solamente hemos arrancado poder a la calle, sino que también hemos creado cultura, pero cultura, no la cultura que se vende, esto es la contracultura, la cultura que está en contra de los comercios. La mayoría de las poesías que están aquí son de compañeros, hay algunas que son de los compañeros que han estado con nosotros en campamento. En campamento ha habido una larga masa muy grande de personas que a la vez ha sido la fuerza que nos ha dado a llevar este movimiento adelante. Sin más, pues paso a darle la palabra a los compañeros que van a hablar. Álvaro, Manolo. Bueno, gracias a todos los que habéis venido. Un fantasma recorre el viejo Estado español. Bueno, antes un fantasma recorría la vieja Extremadura y ahora un fantasma recorre el viejo Estado español. Es el fantasma de la chunguitud. Personas que ayer día Tony Negri, ¿vale? Pues a ver, es básicamente así con este pequeño chascarrillo, porque el que dice, como nosotros denominamos un poco a lo que se ha creado, ¿no? Nosotros lo llamamos la chunguitud, porque no era la multitud de la que hablaba Negri, ni eran estas grandes masas obreras, llamarlo X como lo queráis llamar, clásicas, ¿no? No partía de, como ha dicho Manolo, que me ha quitado la mitad de lo que iba a decir, entonces cogerá este de pollo, y ahora me tengo que inventar yo otra, ¿no? Y en vez de citar Che, pues tendré que decir como cualquier otra cosa, ¿no? Básicamente la chunguitud, porque parte de los extractos, entre otras cosas, más bajos de la sociedad. Parte, como ha dicho él, de poblaciones que se han tenido de siempre como cosas que no se movilizan. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mantra, y lo califico como mantra, de que los parados no se mueven, ¿no? Los parados no se mueven, los parados no se mueven, los parados no se mueven. Los parados sí se mueven. Bueno, no se movieron de la puerta del SE, no se movieron de la puerta del Servicio Extremeño de Empleo, del INEM de toda la vida, del PAR, del idioma popular. No se movieron de allí durante 80 días. Durante 80 días porque alguien un 20 de febrero dijo que ya basta. Y que ya era la hora de romper con la normalidad. Era la hora de que hubiera un acontecimiento que rompiera con la normalidad. Porque la normalidad hubiera sido, como quería una fuerza política en Extremadura, que la ILP no conseguía las firmas necesarias, porque en Extremadura, para lo que no lo sepáis, necesitan 45.000 firmas, que es como si a la paz le hubieran pedido 2,5 millones, 3 millones de firmas, ¿vale? Porque nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Nosotros recogimos 27.000 firmas, que equivalen al 1.400.000 que recoge la paz, pero una fuerza política allí dice que hubiera merecido mejor final, ¿no? Eso es lo que ellos se creían que aquello se acababa aquel día, el día en el que ellos decidían que no, y que ya podían empezar con sus alegaciones jurídicas, de no, lo vamos a hacer así porque jurídicamente es más viable, no, lo vamos a hacer así porque económicamente es más azar, ¿no? Porque es como a ellos les gusta hacer las cosas, ¿no? Porque ellos entienden esos lenguajes, ellos son así, ¿no? Ellos entienden el lenguaje del capitalismo, ellos entienden el lenguaje del capital, no entienden el lenguaje de la familia que no tiene ingresos, y ese es nuestro lenguaje, ese es el lenguaje de la chunguitud.
El lenguaje de la chunguitú es el lenguaje de la señora que por la mañana le agua la leche al niño para poder llevar la clase. ¿Vale? Ese es nuestro lenguaje. El lenguaje de la familia, que en Mérida, los ciudadanos donde somos, que es una ciudad de 60.000 habitantes y 620 familias, no tienen agua. Ese es nuestro lenguaje. No el lenguaje de no, tenemos que establecer una cuantía equivalente al 75% del IPREN ampliable por un tanto por ciento. No nos queríamos apoyar en eso y no nos hemos apoyado. Por eso también desde el principio la renta básica que nosotros presentamos o el modelo que se presentó era así, era algo tan sencillo como 3 fases. No tenía tampoco, porque no había que hacerlo, porque la ciudadanía ya directamente lo entendía, el pueblo lo entendía, ¿no? Nosotros siempre contamos que cuando se empezaron a recoger las firmas, la gente siempre preguntaba, oye, ¿esto cómo se paga? ¿Y esto cómo va? Y no va a haber gente que lo que va a querer es no trabajar. O sea, apuñados la gente que ha dicho, eso sois unos vagos que lo que queréis es no trabajar. Y tal y cual, y sin embargo, eso fue al principio. Luego ya la gente dejó de preguntar esto de dónde se paga, y dejó de preguntar si lo que sois unos vagos que no queréis trabajar, o dejó de preguntar otra serie de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya entendió el lenguaje. Entendió algo tan sencillo como que ellos no tenían para comer. Y esa es la realidad, porque esa es la realidad que te topas cuando recoges las firmas en la puerta del SER, cuando recoges las firmas en la puerta del paro, cuando vas a los sitios donde normalmente no hay política y haces intervención política, como dicen los situacionistas, cuando abandonas la política y entras en lo político. Y yo creo que tampoco me tengo que estirar mucho más, porque ya el resto de las cosas las va a explicar Manolo, pero básicamente quería incidir un poquito en esa parte. Luego Manolo mañana. Bueno, pues yo sé que estos debates son menos apasionantes, son los debates de carne y hueso. Y sin desmerecer evidentemente otros debates que ha habido aquí, interesantísimos, pero nosotros tenemos un exceso de abstracción, de levitación, una falta de carne y hueso tremenda, ¿no? Incluso a veces tenemos la fea costumbre de andar dando lecciones a todo el mundo de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y de incluso decir, ¿qué pasa? Que hay 6 millones de parados y no se mueven, ¿no? Y luego no explicarnos ni siquiera ni buscar qué hacemos nosotros, qué tenemos que ver con esa pasividad. Entonces yo no sabía muy bien, la verdad, que contaros, porque tenía aquí varias cosas para empezar. Lo más importante de todo, que no se me va a olvidar: Pepe, José, Geli, Carlos, Teo, Manolo y Álvaro, que ya no están aquí, pero que no me queda nadie más. Perdón, siendo mío. A ver, Campamento Dignidad de Plasencia y de Mérida, todos en paro. O sea que una parte de los parados sí se mueven. Y como vamos a explicar aquí, no solo se mueven, sino que son capaces de generar alianzas y de generar un movimiento por los derechos sociales. El problema es que estamos dedicados a otras cosas. Mirad, yo voy a leer el texto me explico mejor así, además así riño menos a nadie, ¿no? Porque encima pasa como los curas, ¿no? Reñimos a los que van a la iglesia, ¿no? Entonces, voy a leer el texto que hicimos cuando hicimos el librillo este, en el que participan 75 poetas, entre ellos Jorge Kessman, y Antonio Vihuela, y otros poetas así que tienen nombre a nivel estatal. Decía lo siguiente: Campamento Dignidad, tiempo de revuelta. Ha llegado la hora de la rabia elemental, de la ira primera, del coraje básico. Es el curro, el sustento, la casa lo que está en juego. Una parte de los trabajadores, acunados durante años en el cuento de la clase media, son conducidos como manso rebaño hacia la pobreza. Otros, muchos, son directamente arrastrados a la indigencia, a las puertas del comedor social y de las franquicias de la caridad. Ha llegado el momento de tirar a la basura los eufemismos, las lenguas de madera, las retóricas y los guetos militantes. Ha llegado el momento ineludible de la rebelión. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. No somos carne de hipoteca ni de despido. No somos fardo de caciques ni entretenimiento de burócratas. Dijimos, y nacieron los campamentos Dignidad. El 20 de febrero se alzaban las primeras tiendas frente a la oficina de empleo en Mérida. Días después,
ante la Catedral de Presencia se erguía la acampada hermana, y 45 días más tarde la semilla desobediente germinaba en Almendralejo y Badajoz. Nos plantamos ante la oficina de empleo, allí donde se adensa la angustia, donde las palabras de presión y escopeta se escuchan de continuo, donde la ciudadanía deviene quimera. No da lo mismo desde donde se pregona y aspira a unir la mayoría. No da lo mismo desde donde se pregona y aspira a unir la mayoría. No da lo mismo unir la mayoría desde la clase media, aunque sea una clase media honrada y de izquierda, que desde la clase obrera. No da lo mismo que intentar aspirar a unir la mayoría desde las oficinas de empleo que desde los lugares políticamente correctos y habituales. No da lo mismo. No se construye la misma mayoría, ni se construye del mismo modo. Elegimos la oficina del INEM, la Casa Grande, como dicen con sorna sabia la gente de abajo, y desde allí levantamos 3 sencillas banderas: renta básica, 25.000 empleos públicos y fin de todos los desahucios. En la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua, dejó escrito Roque Dalton. Pequeños ojos de agua, humildad y grandeza de lo concreto, y a partir de esos 3 puntos ha arraigado un sólido movimiento por los derechos sociales. Pero con ser importante, lo más crucial no son las propuestas, sino la construcción de una comunidad de lucha, la confianza en los iguales, la certeza de que el paro o los desahucios son un fracaso social, la convicción de que se puede luchar contra la trama de los poderosos, que la vergüenza cambie de bando, que el miedo cambie de bando, que el tranquimacín cambie de bando. Un parado trae 6 naranjas en una bolsa y las echa con desdén sobre la repisa. Esto es lo que me han dado en Cáritas. Otra compañera nos cuenta que en una de las florecientes empresas de la caridad le dan 3 euros por ir 2 horas por las tardes a hacer punto de cruz y rezar. Uno nos cuenta cómo le afecta el recorte del subsidio para mayores de 55 años y el otro cómo le putean haciéndole sellar 3 días a 2 horas distintas. Aquel trae un problema de desahucios en casa de alquiler y el otro en vivienda con hipotecas. A esta la han cortado la luz y a aquella el agua. Son las esquirlas del dolor, las infinitas variaciones del si como no pago y si pago no como. Pero entre esta metralla de suplicios van haciendo la ayuda mutua, la acción colectiva, la generosidad que andaba desaparecida. Pero la lucha no terminará ahí. La dignidad es un campamento de la utopía. Este era el texto que nosotros planteábamos, habíamos redactado aquí en la introducción de este libro que hicieron los poetas extremeños y de fuera. Y me sirve para resumirlo, porque me ahorro una parte de lo que quería decir. Mirad. Nosotros hemos vivido un acontecimiento que nos ha sobrepasado. Y eso es generalizable. Igual que el acontecimiento de la plataforma de afectados por las hipotecas es generalizable. Igual que funciona el que 30, 40, 50 compañeros, compañeras vayan a la puerta del banco a acompañar a la gente, a los afectados de la hipoteca, y te recibe el director del banco y se paraliza el desahucio, y eso vale en Barcelona, y vale en Madrid, y vale en Valencia, y vale en Extremadura y en Mérida. Estamos más que convencidos, y por eso lo decimos aquí, que lo que a nosotros nos ha pasado, no nos ha pasado, ha ido mucho más allá de lo que teníamos previsto. Nos ha sobrepasado con mucho. Y eso, por tanto, no habla solo de que lo hayamos hecho bien o mal, que creo que lo hemos hecho bien, sino habla de que hemos conectado con una realidad, con una necesidad que existe en Extremadura y que existe en todos sitios. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas veces que tenemos que intentar pensar nuestras luchas, no solo estar luchando, pensar lo que luchamos. ¿Qué ha pasado? Para empezar, ha pasado que esas verdades escondidas del acontecimiento, os leo un texto que me gusta mucho del Badiou, ¿no?, que lo aplica a la política. Dice él, ¿qué es un acontecimiento? ¿Cómo lo define? Dice el tío. En primer lugar, ¿qué es un movimiento? Un movimiento considerado como condición para toda política, porque si no hay movimiento, lo único que existe es el orden, y toda política exige que haya movimiento. Entonces, dice él, yo voy a llamar movimiento a una acción colectiva que obedece a 2 condiciones. En primer lugar, no está prevista ni regulada esta acción por la potencia o el poder dominante y sus leyes. Entonces, esta acción tiene algo imprevisible, es decir, es una acción colectiva que rompe con la repetición. Entonces vamos a llamar movimiento algo que rompe la repetición colectiva social. Efectivamente,
Al principio parecía que era un simple remedo, que era un eco del 15M. Ah, una acampada. Pero había algo muy importante ahí, que venía de atrás porque nosotros estábamos instalados en la oficina de empleo de hacía mucho tiempo. Habíamos recogido 27.000 firmas, no en las firmas de ninguna, no en la sede de ninguna organización, gran organización, sino en las puertas de la oficina de empleo. Habíamos recogido el equivalente a 1.400.000 firmas a nivel del Estado en las puertas de las oficinas de empleo, no en cualquier sitio. Estábamos en el contacto directo con el dolor social, el más denso, el que no aparece como político, donde la gente llega con esa tristeza evidente y donde la gente llega con la cabeza gacha, con esa mezcla, como decimos, de rabia e impotencia. Bueno, y digo, ¿qué hace? ¿Qué es la primera verdad escondida? Sigo con lo que dice Badiou. Dice Badiou del acontecimiento, cuando habla del acontecimiento. Dice lo siguiente: el acontecimiento produce una quiebra en el campo del saber de una situación, porque con el acontecimiento emerge una verdad no considerada por el saber de la situación misma. En cualquier acontecimiento de verdad, en una revolución, en cualquier acontecimiento incluso personal, en un enamoramiento, en una obra de arte, aparece una verdad escondida. ¿Y qué verdades escondidas son las que han aparecido en el movimiento de los campamentos de dignidad? Para empezar, la primerísima de todas, la primera verdad. Voy a decir las 4 o 5 verdades que yo creo que han aparecido y que pueden ser generalizables a otro sitio. Para empezar, la oficina de empleo se ha convertido en un lugar político. Igual que un suicidio habitualmente no es ningún lugar político, y se ha conseguido la denuncia y el trabajo de la plataforma de afectados por las hipotecas, ha conseguido que se vea que un suicidio de mucha gente es un hecho político, más político que ningún otro, como fue el suicidio de los trabajadores de France Telecom. Una oficina de empleo es un lugar muy político. Politizar ese lugar que está despolitizado, que está vaciado de conflicto social, a pesar de ser el sitio, uno de los sitios donde más atraviesa el dolor, donde más pasa y entra el dolor. Entonces, ¿cuál era la primera verdad? Hemos conseguido que a partir de allí se construyera eso, ese movimiento. Pero hay otras verdades evidentes. No era una simple asamblea de parados. Porque he escuchado esta mañana, no, nosotros tenemos la asamblea de parados. Nosotros también tuvimos asamblea de parados. También hubo asamblea de parados en Mérida, también hubo asamblea de parados en Plasencia, también hubo asamblea de parados en Almendralejo, en Navalmoral. Pero esto es otra cosa que va mucho más allá de las asambleas de parados. Porque en este caso, a partir de la oficina de empleo, se ha construido un sujeto social y político, que son los parados, se han convertido en un sujeto social y político. Y eso no era. Esa es la gran novedad aquí también. A partir de esa centralidad, parados de la construcción, del campo, de la hostelería, del metal, de la educación, de los servicios sociales, a partir de ese núcleo, mucha gente se ha ido organizando. Y el lugar de encuentro, la acampada, ha sido la coordinadora estudiantil, la salamandra sincrética, un montón de organizaciones, la Corral Utopía, el Centro de Salud de Madroñera, ha encontrado ese lugar de encuentro, además de todo aquello, porque se ha convertido en un núcleo de alianzas, además. Porque a partir los parados, como digo, se han convertido en ese sujeto social y político. Una cosa muy importante: la verdad concreta. Eso que escribió en la pared Bertolt Brecht, ¿no? De uno que le dejó la casa. La verdad concreta. Y nosotros conseguimos unir dos cosas que parece que son evidentes. Cuando uno lo echan de la casa, normalmente es porque quiere. El 90% de la gente que desahucian son obreros, son trabajadores. Y por tanto conseguimos ahí también crear esa unidad. 3 puntos muy básicos: renta básica, 25.000 empleos públicos, fin de todos los desahucios, no solo de los desahucios de hipoteca, porque hay mucha gente bien pensante que le parece, mira para otro lado, cuando los desahucios son en las viviendas sociales, cuando los desahucios son en alquiler. Entonces planteamos fin de todos los desahucios también, y ahí empezó también, en esa propuesta tan sencilla, empezó la capacidad de unir a mucha gente, porque tirando de una cereza salieron otra cereza. Empezamos con la renta básica, claro que sí, pero fuimos a los barrios y ¿qué nos encontramos? Que estaban echando a la gente a la calle. Y entonces organizamos la pelea contra los desahucios de viviendas sociales. Y en plena campaña de la ILP conseguimos la paralización de los desahucios de viviendas sociales, 26 de julio del año pasado. Paralización, aunque ha sido una pelea, aunque la Junta seguía echando gente, pero en Mérida no se ha echado a nadie desde el 26 de julio, y en otros sitios después. Desahucios sociales. Y seguimos para adelante, porque hay todo un proceso, lógicamente, hay una dura siembra antes de llegar al campamento de dignidad.
están las acciones de apropiación de alimentos, están otras muchas acciones, pequeñitas acciones de acumulación de fuerza. Pero lo que digo es que tirando de esa cereza, de la cereza de la renta básica, salieron las otras cerezas. Salieron la vivienda, los cortes de agua. Fijaros la pelea que tenemos ahora. Ahora, Julio me decía esta mañana, es un mini poder. Ahora que hablamos nosotros del contrapoder, claro. Ahora hemos conseguido, después del campamento, que terminó el 9 de mayo, hemos puesto en marcha una movilización para que se abrieran los comedores escolares este verano. Y lo hemos hecho de una manera como hemos aprendido a hacerlo, a luchar pues, de una forma, por un lado, original y por otro lado, negando el Estado, poniendo en ridículo al Estado, organizando nosotros los desayunos en los propios colegios, hablando con los profesores y con los padres y organizando desayunos en los colegios. Le hemos metido la presión, 18 comedores escolares se han abierto este verano en Extremadura. Es decir, hemos ido tirando de la cereza de la renta básica y han salido todas las demás, porque lo importante de esto es que ha aparecido el sujeto que estaba dormido. Por eso hay compañeros que no se han enterado de esto. Es una pena. El sujeto que estaba dormido está apareciendo. Y a poco que se organice, aparecerá mucho más todavía. Entonces decía, otra de las verdades escondidas. Hemos unido desde abajo. Hemos unido, como decía Álvaro, desde la oficina de empleo. Hemos sido capaces de generar alianzas, de generar hegemonía. Porque la hegemonía tiene que ver con la vida cotidiana. Y hemos sido capaces de generar esa hegemonía, y el dato que daba de los comedores escolares, o otros que estamos ahora con otros proyectos, como es el de la pelea, porque 210 viviendas que están por terminar, se termine y las termine el campamento Dignidad, muestran eso que estoy diciendo. Pero hay algo muy importante también. Somos un movimiento por los derechos sociales que afirma y niega muchas cosas. No somos un sindicato, obviamente, pero somos movimiento obrero. Porque el movimiento obrero es mucho más que el movimiento sindical. Como sabían antes los viejos militantes, movimiento obrero es mucho más que movimiento sindical, aunque evidentemente hay sindicatos muy incómodos con el hecho de que haya un grupo de locos que se ponen delante de la oficina de empleo a organizar una movilización por la renta básica. No somos una asociación de vecinos, pero evidentemente peleamos contra los desahucios. No somos una ONG, pero organizamos el papeo cotidiano y reclamamos el papeo cotidiano y peleamos por los comedores sociales. No somos un partido, pero tenemos una orientación anticapitalista. Somos un movimiento por los derechos sociales, que tiene un núcleo central, que es esa construcción, como digo, de los parámetros. Entonces, no sé, lo que queremos evidentemente es que habléis vosotros, que preguntéis. Entonces termino con dos o tres cositas, nada más. Pueden ser las más importantes. Dos cosas. Otra verdad escondida en la movilización de los campamentos Dignidad. El foco crea las condiciones subjetivas. Esperaba que alguno levantarais la cabeza para decir, este loco se nos ha vuelto más loco todavía de lo que ya estaba. Como sabéis, es lo que decía el Che Guevara, hablando de la guerrilla. No digo yo que hablemos de la guerra ni de la guerrilla, pero estamos en una guerra social, decimos muchas veces, y en una guerra social asimétrica. Y el foco, decía el Che, lo definía de una manera muy bonita, que yo os lo leo, decía el Che lo siguiente: el foco es una fuerza móvil, estratégica, compuesta por un pequeño grupo de guerrilleros. Morder, huir, esperar, acechar, volver a morder y huir, y así sucesivamente, sin dar descanso al enemigo. Lo propio es una guerra asimétrica. El foco crea las condiciones subjetivas, porque las condiciones objetivas nos salen por la oreja. Porque hay 6.200.000 parados, 2 millones que no tienen ningún tipo de cobertura, y los datos que aquí podemos contar todos, y la experiencia real que todos tenemos, y un montón de gente sufriendo por un tubo. Las condiciones objetivas nos salen por la oreja. Lo que hay que crear son las condiciones subjetivas. Y las condiciones subjetivas, llegado a este momento, claro que la puede crear un foco. Eso sí, teniendo muy claro que no va a sustituir a nadie, sino que lo que va a hacer es fundirse con la gente. Y por lo tanto va a aprender de la gente.
Ya está bien este rollo de que nosotros, de que la conciencia se le lleva desde fuera a los que sufren. No, no, eso es mucho más complicado. Eso de la generación de la conciencia es muchísimo más complicado. Y cuando alguien, eso lo decía también el Che, cuando alguien se mete en ese fregado, tiene que buscar una relación de diálogo, de aprendizaje mutuo, no de monólogo, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, de diálogo. Entonces, el foco. Y termino con la última historieta, con la última reflexión. Fidelidad al acontecimiento. A ver, a nosotros nos ha funcionado. A nosotros nos sigue funcionando. Estamos convencidos que puede funcionar en muchos sitios. Que el debate no es aquí un poquito más, un poquito menos, si son 600 euros, si son 620 euros. Ese es un debate de quien no se ha enterado de nada. El debate es despertar al sujeto dormido. Crear poder popular. Eso es. Eso es el lenguaje de toda la vida. Y crear poder popular, hay que organizar esa creación de poder popular. Fidelidad al acontecimiento. Nosotros lo que planteamos es que haya, y hemos sido nosotros, no la Comisión Frente y Sociedad del Frente Cívico, los campamentos Dignidad de Extremadura, quien ha propuesto a la Comisión del Frente Sociedad Frente y Sociedad del Frente Cívico la realización de una reunión que hubo el otro día en la parroquia de San Carlos Borromeo, y que hubo mucha gente, y mucha gente preparada ya y hablando de vamos a poner en pie esto. Vamos a poner en pie esto contando con la gente, buscando a la gente, claro está, y planteando la construcción de un movimiento contra el paro y la precariedad. Mira, proceso. ¿Qué ha hecho la paz? ¿Qué ha hecho la paz de los desahucios? ¿Qué explica que la paz de los desahucios empezara hablando de algo tan liviano como la dación en pago, como si eso fuera la solución, el que el banco se quede con la vivienda y virgencita, virgencita, que no me cobre la deuda, y ahora esté ocupando viviendas sociales de manera colectiva? ¿Qué ha habido entre medias en esos 2 años? Ha habido un proceso de lucha, ha habido un proceso, como se dice ahora, de empoderamiento popular. Eso es lo que ha habido. Ha habido un proceso, porque la transformación social es un proceso. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Esa es la parte importante. El proceso, la construcción de un sujeto social y político. Claro que sí. Entonces lo que planteamos es que la iniciativa legislativa popular empiece, sea ese movimiento contra el paro y la precariedad, y se cree la paz del paro y la precariedad. Y la paz de la renta básica. De una propuesta muy sencillita que nosotros hacemos, que no me cansaré de repetir, para que ningún ignorante malicie lo que estamos proponiendo. Una propuesta muy sencillita. Partiendo de la propuesta de renta básica que desde hace 20 años se lleva discutiendo en todas las corrientes de la izquierda y el pensamiento emancipatorio europeo, renta básica, derecho universal, individual, incondicional y suficiente, partiendo de esa definición de principio, una propuesta muy posibilista, muy reformista, aplicación por fases de ese derecho. Primera fase, parado sin cobertura, 2 millones en el Estado español. Segunda fase, personas que tengan subsidios o pensiones, ingresos por debajo de la renta básica que se proponga, que en nuestro caso fueron 600 euros. Tercera fase, paso encaminado a la universalización de ese derecho, pero comprenderéis que cuando lleguemos a la tercera fase, pues yo creo que habrá una medio revolución en este país. Porque si alguien se cree que la renta básica va a venir solo porque se proponga, pues como ningún derecho viene solo porque se proponga. ¿Qué es lo importante? Que ahora mismo no hay sujeto de la renta básica. Y decimos, no, hay gente que se encastilla, no, universal. Sí, universal, claro que sí. Pero ¿desde dónde se construye ese universal? La reforma agraria también es una propuesta universal. Pero ¿quién lo construye sobre todo? ¿Los jornaleros? ¿Quiénes son a los que más le urge la reforma agraria? ¿A los jornaleros? ¿A quién más le urge la renta básica? A los parados, sin cobertura, a los parados. Luego, ¿quiénes que tenemos que poner en pie? Los parados, fundamentalmente. Ese es el movimiento que estamos planteando. Pero un movimiento que tenga
una política de alianza, por ejemplo, vivienda, paro y vivienda, las dos cosas ligadísimas. Nosotros, nuestra experiencia, nosotros empezamos, como digo, con la renta básica y a los pocos días estábamos parando también desahucios en hipoteca. Ya habíamos parado los desahucios de viviendas sociales, pero empezamos a parar los desahucios en hipoteca y hemos parado un puñado de desahucios de hipoteca. Y de hecho, la Paz de Mérida está integrada dentro del campamento Dignidad y la Paz de Plasencia, y etcétera, etcétera. Claro, integrar. Igual que integramos otras cosas, lo que decía antes Álvaro, cortes de agua por impago de los recibos, porque no tienes cantidad para pagarlo. ¿Cuánta gente en este país le han cortado el agua por algo? Le están cortando el agua y la luz. ¿Dónde discutimos eso? ¿Qué comisión? Que no me he enterado bien. ¿Qué parte del programa? No está. ¿Dónde está ese debate? Porque esa es otra. Cuando hemos hablado de alianzas, estamos hablando de alianzas entre los viejos pobres y los nuevos pobres. Mirad, ¿quién ha compuesto los campamentos Dignidad? Claro que empezamos un grupo de militantes. Pero luego, ¿qué gente salió? Vinieron los capitanes. Los capitanes que están hoy aquí en el Frente Cívico. Y todavía hay gente, no quiero ponerle calificativo, que le pone pega a que estén aquí los compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer una ficha de urgencia a Petri, a José, que se han levantado han venido a la 1 de la mañana en el autobús de Badajoz, y a las 5 de la mañana aquí. Geli, José, Petri, lo admitimos en el Frente Cívico. Son Frente Cívico, están construyendo mayoría. Hay compañeros que me han dicho que qué pasaba, que se iban a votar. Mirad, ¿qué ha aparecido en los campamentos Dignidad? Ha aparecido sobre todo 3 sectores muy importantes, que son los que tenemos nosotros, creo que trabajar en esa alianza. Juventud precaria, claro que sí, el precariado suficientemente titulado, toda esta historia, juventud precaria. Segundo, los pobres de los barrios más machacados, que están todavía más desaparecidos que el conjunto de los parados, que no existen social y políticamente. Las barriadas periferias que nosotros no queremos mirar. Porque nosotros estamos muy a gusto en nuestra posición de clase media políticamente correcta. La juventud precaria, los barrios machacados y sectores muy importantes de la clase obrera. En cada sitio se ha currado de una manera. En Mérida hemos llegado más a los barrios. En Plasencia han llegado más a los sectores centrales de la clase obrera. En Almendralejo ha sido sobre todo la movida de la juventud. Pero esos son los componentes fundamentales de ese sujeto que estamos diciendo, que ahora mismo la comunicación entre ellos está bloqueada incluso en el lenguaje, porque nosotros repetimos como papagayos los barrios conflictivos, las conductas disruptivas, los problemas de desadaptación social, todo el lenguaje que se ha ido, todo el metalenguaje que se ha ido creando sobre la exclusión social, que es mentira, y más mentira, ha sido mentira siempre, y ahora es una mentira doble, porque la exclusión social nace en el paro. Nace en la falta de tener siquiera alguien que te compre la mercancía, tu tiempo. Ahí nace la exclusión social. No hay ninguna desadaptación de no sé qué historia. Por eso nosotros no aceptamos, por eso partimos de un punto de partida distinto de la renta de inserción. Por eso partimos de la renta básica, porque también estamos cuestionando esa idea. Entonces, ¿la cuestión cuál es? ¿Somos capaces de generar esa alianza? ¿Somos capaces de generar los puentes entre sectores que ahora mismo no se reconocen? Porque claro, aquí Álvaro lo ha dicho, con su juventud y su osadía, bendita osadía, ha hablado de la chunguitud, medio de broma, claro, todos nos hemos reído, ¿no?, por aquello de la multitud de negros. Pero claro que hay más clase obrera cada día que es chunguitud, que está en el terreno de la ilegalidad. Porque cuando uno tiene que elegir entre darle de comer a los chavales o enganchar el agua, dejar de pagar el agua, pues engancha el agua. Somos capaces de crear, de construir ese nudo de alianza, juventud precaria, clase obrera, barrios más machacados. Somos capaces que esos 3 focos sean los que construyen sobre todo el sujeto de la renta básica. Esa es la propuesta que nosotros os hacemos a todos los del Frente Cívico también.
Y os la hacemos no como parte del Frente Cívico, además, como Campamento Dignidad. Hombre, y si nos permitís ser del Frente Cívico, por favor os pedimos que nos dejéis ser del Frente Cívico. Si no, no pasa nada, ¿eh? Si no, nosotros seguimos con nuestro Campamento Dignidad. O sea, los campamentos de dignidad van a seguir, con Frente Cívico o sin Frente Cívico. Y yo creo que hay gente que debería darle vergüenza. Hay gente de esta organización, movimiento o lo que sea, que debería darle vergüenza de haberle puesto etiquetas a los campamentos sin ni siquiera conocerlos. Hay otra gente que no. Campamento de Dignidad están planteando en Córdoba. Campamento de Dignidad están planteando en Écija. Campamento de Dignidad están planteando en otro sitio, en Baleares. Campamentos de Dignidad están planteando en otros lados. Están planteando la movilización de la renta básica. Lo que pasa es que luego lo ocurrirá, que al final habrá gente que querrá llevar el santo y seña y dirá, que tú pusiste las zancadillas hasta que viste que políticamente no te interesaba poner zancadillas. En fin, compañero, ya está. Son las 7:10 pasadas, así que vamos a hacer un turno de palabra muy rápido, por favor. ¿Quién querría? ¿Tú? Si queréis, poneros en fila o si no. Ay, no, por favor, no nos hagáis eso. ¿Qué? Bueno, ven para aquí para... Compañero de Euskadi. Sí, Tienen que hablar con el micro porque si no nos sale la grabación. No, no está funcionando, o sea que lo tenemos claro. Sí, aquí sí. Está funcionando. No. Bueno, yo también quiero, Juan. Coge el micro, compañero. ¿Para grabarlo? Sí. Ah, perdón. En primer lugar, agradecer el esfuerzo. Algunos nos conocemos de otras cosas, pero bueno, me llama un poco la atención, no vuestro trabajo, pues vuestro trabajo, por lo que veo, básicamente sois gente que estáis en la calle, que yo siempre he entendido que el Frente Cívico es para eso, para estar en la calle, no para hacer estructuras burocráticas ni escuchar discursos intelectuales a la gente. Llevamos 30 años ya escuchando ese discurso que al final eso se queda veo por vuestra característica, que soy gente joven, gente determinada, gente mayor, pero gente que está en la calle. Y yo me pregunto porque aparte de estar sordo, te ha entendido no sé qué del voto. Yo creo que la gente que está aquí de vosotros, yo no veo con voto, pero tendréis el mismo derecho, y como que vosotros, a votar, ¿no? En el Frente Cívico, y como que vosotros no sois parte del Frente Cívico. A mí sí que me gustaría básicamente llevar una respuesta de eso, el por qué os consideráis así. Nada más, gracias por vuestro trabajo, y así se construye el frente, vamos, cualquier frente. No, yo quería simplemente haceros una pregunta porque los campamentos tienen una tradición histórica que conocemos todos desde el 15M, y en Madrid ahora mismo sabemos cómo está la señora Cristina Cifuentes y cómo están los poderes políticos de esta comunidad. Entonces, la situación en Extremadura políticamente es distinta. Es decir, hay una situación donde el señor Monago efectivamente tiene un poder, pero es un poder sustentado donde está, y donde el delegado de gobierno, pregunto, es una pregunta concreta, el delegado del gobierno de la derecha que tenemos en este país, supongo que su actuación no será de la misma tendencia fascistoide que la señora Cristina Cifuentes en Madrid, que no permite absolutamente nada. Es decir, ha habido un reflujo en la movilización en Madrid en los últimos tiempos, sencillamente porque ha habido miles de multas y ha habido una persecución individual antidemocrática de la mayoría de los madrileños. Entonces, la situación política de Extremadura es completamente diferente al contexto. Entonces, yo creo que efectivamente tendréis más posibilidades. Hay que analizarlo estratégicamente. Tal vez lo que estoy diciendo a muchos compañeros no les guste o les parezca que hay una rebelión. Yo estuve hace poco tiempo en la Puerta del Sol intentando
montar una nueva estructura de campamento y es completamente imposible porque la derecha se ha vacunado de la primera situación. Y es posible que en Extremadura todavía no se dé esa sustancia. Pero evidentemente las condiciones políticas pienso que son distintas. Y la pregunta es, ¿estáis en una situación, digamos, entre comillas, de ventaja respecto a otras comunidades? Porque aquí la política es más fascistoide que en Extremadura. Ramón. Vamos a ver, hay poco tiempo, pero yo sí que podría colocar alguna reflexión desde Cataluña, desde nuestra experiencia concreta. Por supuesto, coincido con que el problema es organizar al sujeto. Un sujeto machacado, acomplejado, derrotado y que se pretende mantener inmovilizado. Y nuestro reto es cómo se despierta a ese sujeto. Por supuesto, el proceso de los campamentos es un proceso muy interesante que hemos de observar con toda la atención como ejemplo, pero también en su contexto, como planteaba el compañero de Madrid. Yo no estoy en el momento de parados, pero sí que os puedo decir que en Cataluña el 15M, el núcleo inicial, parte de asamblea de parados. Es decir, este tipo de procesos, que es un proceso de prueba y error, lleva a que a veces tus acciones tienen éxito, tienen resultado y otras veces tienen menos resultado. Y por tanto yo creo que ahí no hay problema y no hay coincidencia. Tampoco voy ahora a ponerme tan vehemente como tú, que comprendo con la movilización que lleváis. Ahora bien, otra cuestión es en función de qué objetivos creas el sujeto. Porque ahí resulta que el proceso en Cataluña o en Extremadura es distinto. Nosotros llevamos 1 año y medio trabajando en un proceso de renta garantizada precisamente porque entendemos que esa es la vía de construir un espacio mayor de unidad y mayor de empoderamiento, incluyendo desde recogidas de firmas, polémica, debate, con convergencia que se niega ese derecho a decidir y que ha obstruido, hemos tenido que crear movilizaciones, definición de los ayuntamientos de izquierda para permitir introducir el derecho a recoger firmas y un proceso que en este momento nos permite acumular firmas. Nosotros yo no creo que ahora sea el momento como para darnos lecciones que cuál modelo puede ser mejor o peor. Nosotros pensamos desde Cataluña, sinceramente, que en lugar de colocar el objetivo de horizonte por delante, lo que es más importante es trabajar en lo concreto, en lo inmediato y a partir de ahí avanzar hasta donde se pueda. Ahora bien, yo no quiero entrar en eso porque tampoco tenemos ni espacio ni tiempo. Yo creo que eso es un debate que tendremos que tener efectivamente dentro del frente. Ahora también quiero decir otra cosa, que sorprende que nos planteemos un trabajo de conjunto y en Cataluña no nos enteremos de esa reunión que comentabais. Que el movimiento que está luchando con los parados y por la inclusión, que puede tener diferencias, participando ambos en el frente, nos encontremos en esta situación. Y probablemente eso se debe a las dificultades de organización que tenemos. Y por tanto yo ahora no pretendo ni tomar resolución ni que pasemos a la votación porque más sería, creo, más bien inútil. Pero sí que planteo que ese debate se tiene que desarrollar. Y se tiene que desarrollar no con gritos, ni con desprecios, ni con... porque esto no nos llevará, sino con razonamientos, conociendo el terreno y buscando cómo podemos complementarnos para lanzar una ofensiva. Pero para lanzar una ofensiva inclusiva y que permita de entrada dentro del frente y después hacia el exterior de la sociedad. Hay más de 70 organizaciones que en Cataluña y los sindicatos desde la extrema izquierda a los sindicatos más institucionalistas que están detrás de esa iniciativa. Muy bien. Y en cambio, vuelvo a decir, en mi reflexión final, no hemos tenido condiciones para ponernos de acuerdo dentro del frente. Algo tenemos que reflexionar y que resolver en un futuro pronto.
normal que ahora estamos más libres, no tan apretados como antes, y vamos a tener un poquito de tiempo más para intervenir. Yo haré una reflexión, y a lo largo de toda la mañana y toda la tarde que llevo participando en esta jornada, cada vez tengo más claro que somos muchísima más gente las que somos clientes potenciales de los campamentos de la dignidad y clientes potenciales de la defensa de la renta básica. Por la situación que estamos viviendo de recortes sociales, de recortes laborales y de recortes de derechos. Sobre eso creo que este frente, como otras organizaciones, tiene y tenemos en conjunto una responsabilidad de cambio. Y la responsabilidad de cambio está en nuestras manos. La anterior ponencia hablaba de la ley electoral y a mí me parece que este frente tiene que tener muy claro la importancia que tiene de que utilicemos ese derecho que nos ha costado tantísimo ganar con depositando nuestra papeleta en las urnas. Este frente no se puede permitir ni transmitir ni que pensemos en la abstención. La gente de izquierda no se puede permitir ese lujo. La gente de izquierda nos tenemos que formar, nos tenemos que preparar, tenemos que participar y en nuestra mano está el cambio de esta sociedad. Con relación a las delegaciones de gobierno, yo no sé si mi querida Extremadura de nacimiento, el delegado de gobierno o la delegada de gobierno es diferente al delegado que hemos tenido en La Rioja. 33 años llevaba La Rioja sin que hubiera una pelota tirada a los manifestantes. Hemos tenido heridos y ahora mismo estamos en juicios y detenciones y con sanciones muy fuertes por la gente que nos hemos y se han manifestado en La Rioja. Y es una comunidad autónoma que parece que está en silencio y no pasa nada. Pasa y pasan muchas cosas. A la primera intervención, no recuerdo lo mismo quién ha sido exactamente, perdóname, el otro día estuvimos con Monedero, que está aquí hace un momento, y un momento en el que estábamos hablando y decía, es que corremos el riesgo que la gente que me jodió a mí la existencia hace 20 años os la joda ahora a vosotros. No necesito explicarlo mejor. Respecto al tema de la delegación de gobierno, lo voy a explicar muy sencillo también, ¿vale? A mí me quieren meter de 3 a 7 años de cárcel por una cosa en la que no estaba ni cerca, por asaltar un colegio católico y no estaba ni allí, ¿vale? Y ya está. O sea, las delegaciones del gobierno son como son y si el ministerio llama te joden vivo. Lo que hay que buscar la manera de hacer las cosas, lo que he dicho antes Manolo antes del foco. Hay que saber cómo hacer foco. Obviamente en Madrid no podéis acampar, pues es obvio que no podéis acampar. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Pues hay que buscar otra manera de hacer otro foco, ¿vale? Y entonces ya, paso. O sea, yo me había dicho que contestara a cómo está ahí el tema de la represión. Hay una poesía muy bonita del compañero Iván, además abre el libro, se llama Discípulos del Coraje. No lo voy a leer porque es bastante extenso y voy a hacer un resumen. Nosotros acampamos el día 27, llovía a mares, amenazaba con nevar. Y ese día nos desahuciaron de unas lonas que habíamos puesto en una tienda de campaña. Nosotros dijimos, vosotros tenéis las armas y nosotros tenemos la razón. No nos vamos, nos quitéis las tiendas de campaña, pero no nos vamos. Un desalojo, una ocupación, desobediencia civil. Al día siguiente estábamos ocupando la Catedral de Plasencia. Hemos estado 82 días ocupando la Catedral de Plasencia. No nos echaron porque hicimos un contrapoder. Los campamentos, lo bueno que han tenido y han hecho ha sido cambiar el eje político de estos señores, porque hay mucha gente que se cree todavía eso de que en Extremadura no hay mayoría absoluta. En Extremadura hay mayoría absolutísima y la tiene el señor Moral y lo demuestra día a día. Los compañeros que están aquí, como bien ha dicho, están amenazados con ir a la cárcel y aquí están unos papelitos donde tenemos
todas las redes sociales, en todo lo que estamos, podéis ver 100.000 vídeos que hay aquí de compañeros que están sancionados por el mero hecho de haber ido a una manifestación. 1.000 euros. A gente que nuestro salario base no está en 1.000 euros, como puede ser en Extremadura, no puede ser en otros sitios, donde normalmente en Extremadura la gente, el que cobra hoy en día 600 euros, es un afortunado, no un eurista el que cobra 600 euros. O sea que la represión fascista que tenemos en Extremadura, por mucho que pese y por mucho que le fastidie a muchos, en Extremadura hay mayoría absolutísima del PP. Estamos excedidos de tiempo. Se ha empezado un cuarto de la tarde. Tenemos la responsabilidad de cortar el tema, pero yo no sé si este espacio puede ser soberano y si la gente está a gusto aquí, aunque haya empezado Anguita a las 7 o está a punto de empezar y la gente quiere continuar aquí, yo no sé si tendríamos atribuciones para ello. Yo parece que la gente ha habido muy poco tiempo y quizá podamos continuar un ratillo. El que se quiera marchar al espacio central que habla la Julia Anguita, que se vaya y el resto puede continuar. Quizás, igual estoy metiendo la pata, pero me parece que hay un debate interesante y quizás se pueda continuar, ¿no? Que siempre una cosa muy básica de la organización es que es preferible siempre terminar todo junto a terminar mal y poquito y ahí es mal de manera. Vamos a terminar muy brevemente, a ver, con dos cosas. Una que ha dicho, no sé si el compañero que lo planteaba antes, que el tema de si las condiciones de Extremadura son otras y por eso se permitió la acampada. Bueno, a ver, evidentemente la primera acampada lo que hace, como es evidente, es sorprender. Entonces esa misma noche tenemos allí un montón de policías. Se ha creado en Mérida, para que lo sepáis, una unidad específica que tenemos desde el mes de octubre del año pasado. Solo. Hay 16 policías más, luego todos los otros que había y que hay, etcétera. Solo para nosotros. Había allí aquella noche 40 policías. Cuando acabamos el primer día, obviamente, ¿no? Y nos llegaron y nos dijeron, oye, ¿sabéis que esto es ilegal y tal? Sí, le dijimos, es evidente. O sea, le decís a vuestros jefes, a los que lo tienen que decidir, que nosotros también tenemos decidido una cosa muy sencilla, que o dormimos en la puerta del SEPE o dormimos en comisaría, y que ellos lo calculen, lo valoren y ya está. Se ve que lo calcularon, lo valoraron, y esa noche en principio, pues yo creo que se echaron las cuentas de que no íbamos a aburrir, de que no íbamos a quemar, de que el 15 estaba en retirada, de que sonaba simple eco aquello de la acampada, y lo dejaron. Una semana después, como ha dicho Manolo, ya habían cambiado de opinión, y ya arremetieron contra la acampada de Plasencia, y la desmontaron esa misma noche. Lo que pasa es que también le salió mal la jugada, porque se metieron los compañeros en la catedral de Plasencia, y hostia, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que claro, se dieron unas condiciones muy específicas. La policía la hemos tenido allí, pues de distintas maneras, evidentemente siempre con eso. Y la tenemos ahora. No hace falta que os contemos la situación de mucha de la gente, bueno, prácticamente el núcleo fundamental, digo, el núcleo bastante numeroso de gente está multada o está con amenaza de multa, como es evidente. Porque nosotros hemos hecho escrache, le hemos hecho escrache a la reina, le hemos hecho escrache a los diputados del PP, le hemos hecho escrache al consejero del PP, le hemos hecho escrache al Carlos Floriano, le hemos hecho escrache a todo Dios ahí. Claro que tenemos un montón de multas, es evidente. O sea, que de permisibilidad, por el amor de Dios, la duda ofende. Cosa distinta es que ellos tienen sus cálculos. Es probable que aquella primera noche pues se pillaron así un poco de qué hacemos contra esta gente. Sabemos que hay gente que son de aquí o de allí, pero luego evidentemente la cosa ha ido como ha ido. La segunda cosa, a ver, y que me gustaría quedar muy clara. Mirad, ¿en qué se basa el sí se puede de la paz y cuál es nuestro sí se puede? Este es el sí se puede de los parados. El sí se puede de los campamentos de dignidad. ¿Se quiere reconocer o no se quiere reconocer? El sí se puede que nosotros hemos levantado, con toda la modestia que se quiera. A ver, el sí se puede de la paz. Si tuviéramos que medir el sí se puede de la paz por el número de desahucios que ha parado, habría que disolver la paz mañana. Porque el número de desahucios que ha parado la paz comparado con el número de desahucios que ha habido en España en los últimos 4 años es irrisorio. Y sin embargo, ¿alguien se atrevería en su sano juicio a decir que el trabajo y la lucha de la paz es algo irrisorio? Pero si es la principal organización, el principal movimiento que se ha levantado aquí y que ha recuperado la confianza de la gente. Si hubiera que medir la paz por las modificaciones de la ley de crédito hipotecaria, pues ya te digo, y la comparásemos con la ILP de acción en pago. ¿Qué hemos conseguido nosotros? Claro que sí se puede de nuestros pequeñitos. Claro que conseguir que el gobierno regional pase de 1.500 personas que iba a darle la renta básica de inserción, la renta de inserción, y tenga que dársela a 8.000 es un paso muy pequeñito. Muy pequeñito para que no tiene que cobrarla. Igual que lo que pasa con los desahucios.
Desahucio es muy pocos desahucios para el que no le toca a la China de que lo van a echar de casa. Pero claro, sí se puede. De 1.500 a 8.000, y en las cuantías, y en quiénes son los beneficiarios, y en que los jóvenes mayores de 18 años emancipados la puedan cobrar, no de 25, y en que en lugar de ser 373 euros sean 400 más, complemento por hijo, complemento por dependencia, complemento por vivienda. Pues claro que son insuficientes, claro que una renta de inserción, sí, pero eso forma parte también del sí se puede. Claro, que ese es el sí se puede nuestro. ¿O qué pasa? ¿Que lo que hace La Paz? Maravilloso. Y lo que hacen los compañeros de los campamentos Dignidad de Extremadura, el sí se puede de los parados de Extremadura, no tenemos ni siquiera el coraje. Porque aquí no es cuestión de gritos. Yo puedo hablar muy sencillo y decir cosas muy ofensivas, sin gritos. Aquí se han dicho cosas muy ofensivas de los campamentos Dignidad. Y se nos ha criticado aquí, en compañeros de este frente, cuando nosotros está por la primera vez que hayamos dicho nada en contra de la acción de los compañeros de Cataluña otra. Por cierto, mirad, hay que enterarse bien de las cosas. 7 de septiembre del año pasado fue la primera vez que convocamos a la plataforma de Aturats de Barcelona, que estaba entonces ya dándole vuelta a la posibilidad de una ILP, a una reunión, a un encuentro estatal por las rentas básicas, 7 de septiembre en Mérida, con la participación de CNT, CGT, COBAS, quiero decir, el SAT, Movimientos Sociales, Ecologistas de Nación, y se invitó expresamente. Diosdado Toledano mandó una carta, excusándose la asistencia. Y desde entonces nuestra reivindicación de la ILP es que viene de allí. Y en esto, leeros el texto que iba firmado por 3 personas, entre ellas yo, lo que decía de la renta básica, de la renta garantizada de Cataluña. Pues la ponderaba favorablemente y positivamente, como no podía ser de otra manera, en el caso de Murcia y otros. Pero sí que se está inventando una historia. Se quiere traducir y me parece, mira, por eso digo que no es cuestión del volumen. Yo puedo decir cosas muy ofensivas, yo puedo hablar de maniobrerismo, decirlo con un tono muy tranquilo. Venga, ya está, ya soy menos problemático porque lo digo en un tono muy tranquilo. Digo que se nos ha insultado, un tono muy tranquilo. Y que es auténtico maniobrerismo pretender una lucha social, que no es de gente solo del Frente Cívico, meterla en la ronca interna del Frente Cívico. Puedo decir, de manera, puedo decir otros calificativos que se me vienen a la cabeza, con un tono muy tranquilo. O sea, compañeros, a ver, nosotros estamos planteando otra cosa. Superemos esa fase, ¿vale? Estamos planteando la construcción de un sujeto, tú lo has dicho, un sujeto poroso, dividido, cuarteado, y que nosotros aportamos nuestra experiencia, que no decimos, no le damos lecciones a nadie. Pero hombre, no le damos lecciones a nadie, pero es que nosotros, sin haber descalificado a nadie, se ha descalificado nuestra propuesta. Se ha descalificado. Aquí, compañeros de este Frente Cívico han descalificado la propuesta de Extremadura, sin que nosotros hayamos dicho ni esto de la propuesta de Cataluña. Bueno, en definitiva, compañeros, compañeras, que hemos dicho allí que hay una situación de emergencia enorme, que el rencor social, que es lo que está organizando el poder, contra la gente que está más abajo, es lo que está funcionando, y a mí me parece que este debate son debates miserables, no merece la pena, así que vamos a decir nada. A luchar, nosotros por lo menos vamos a estar preparando. Estabas tú, se me ha olvidado decir, Rafa, que estabas tú en la reunión del 7 de septiembre. La leche, se me ha pasado. Decir que tú estabas en la reunión del colectivo de Prometeo. Y nos comimos un arroz allí que te cagas. Eso, no. No, pero has dicho que estaba coba. Se me ha olvidado decir que estaba en el colectivo Prometeo, porque entonces... Bueno, colectivo Prometeo. Yo fui por colectivo Prometeo. Colectivo Prometeo.